Un saludo de paz para todos. Comenzamos con esta primera transmisión del canal de YouTube del Centro de Psicología Sufi. La palabra inauguración es una palabra interesante, tiene una historia y tenía que ver con aquel que consultaba augures para ver si era propicio realizar algún tipo de acción o no. Estamos hablando de la época del Imperio Romano, y era hecho de parte de gente que tenía como capacidades superiores, como para poder leer estos como signos terrestres, reflejaban intenciones celestes. Y es por eso que muchas veces los augures eran aves. Y la tradición nuestra del sufismo es una tradición muy conectada con el tema de las aves. El ave es un símbolo del espíritu. Por eso hay una obra muy famosa dentro de lo que es el sufismo, que es el lenguaje de las aves o la reunión de las aves, de los espíritus, de un autor persa muy hermoso, que más allá de su poesía literaria era un santo, que fue Fariduddin al-Attar. Y él toma a las aves como reflejo de los espíritus, como símbolo de los espíritus, y es muy interesante porque él habla de que todos los humanos estamos en proceso de transformación, todas las aves están en proceso de alcanzar o conquistar un estado superior del ser, que aparece representado por un ave mayor, con la cual todos terminan uniéndose y convirtiéndose en lo que es el símbolo central de la obra, del lenguaje de las aves, que es el simur. Y la palabra simur en persa significa si-mur, 40 aves, y 40 es un símbolo también de totalidad, de perfección. Y es muy interesante porque aparece este simbolismo relativo a que el proceso no se hace solo, se hace a través de un grupo que en sufismo ese grupo se conoce como Tarika. Me acuerdo que hace muchos, pero muchos años, el que fue el líder de nuestro linaje fue Maulana Sheikh Nassim Qasr Husir, dio un sohbet que se lo tituló como El límite final. Está en una obra de él que es una compilación de discursos, de los primeros discursos que él daba, donde daba discursos así más de naturaleza esotérica. Después ya como que al final de su vida empezó a dar más discursos de naturaleza ética, como que lo esotérico ya nos quedaba demasiado alto a todos. Y él en esa obra, en uno de los discursos, habla del límite final, de cuando el alma está alcanzando su destino mayor, no solo el de esta vida, sino el de la existencia final. Y dice que al aspirante, una de las señales que muestra de que está cerca de esa realización, que es enorme, que es muy alta, se le aparece un tipo de ave, se le aparece un tipo de ave verde, de color verde. Y entonces eso es señal de un signo de conquista interior y de realización, de que hay estados del ser latentes que se convirtieron en modos de ser permanentes de ese individuo. Y hacía tiempo estábamos con la intención de abrir este canal y estaba pidiendo una señal, estaba pidiendo un augurio para poder inaugurarlo de manera adecuada. Y cuando estaba enfocado en esta intención de que hubiera una señal que se manifestara, estoy en un lugar de campo, en un lugar abierto, y apareció una bandada inesperada de cotorras. Las cotorras acá en Argentina son comunes, pero lo que fue extraño fue que se presentaron a la mitad de la noche y eran muchísimas. Y cuando uno busca el libro de Fariduddin al-Attar, del lenguaje de las aves, la cotorra aparece como ave guía. Así que fue la señal que interpreté de que era la hora de abrir este canal. Así que bueno, aparece esta nueva vía de transmisión. No estoy
No estoy habituado a hacer exposiciones así de este tipo, pero bueno, si es el momento de abrir esto, esto va a tener una vara que va a servir para que aquellos algo que a su realidad aparezca. Y me pareció que era un tema interesante, valioso, el tema de los denominados lataif, que muchas veces se lo conoce o se los ha dado en llamar como los chakras sufis, también se los conoce como los puntos sutiles. En la palabra lataif es el plural de latifa, significa sutileza, sutilidad. Y ha dado a entender, ha habido muchos significados en torno a lo que representa esta palabra. Pero desde algún lugar en el sufismo se la ha comprendido de una manera muy, muy especial, muy particular, muy misteriosa. Y es intentar responder a la pregunta de qué manera la divinidad eterna e infinita está presente en la identidad del ser humano, que es material y finita. O sea, de qué manera lo infinito, lo eterno, puede permear a través de una estructura física o material. Y tratando de comprender de qué manera se produce esta relación tan íntima, es que han surgido elaboraciones dentro del sufismo de lo que se conoce como la teoría o la doctrina de las latifas o los lataif. Un tema que me parece muy importante es formular la pregunta de cómo esto aparece en el sufismo. O sea, de qué manera, cómo se descubrieron estos puntos de conciencia especial o sutil. Después vamos a ir profundizando un poquito dentro de lo que nos dé el tiempo de exposición. Pero es interesante ver en la historia del sufismo cómo esto, a través de diferentes sheikhs, a través de diferentes maestros, se fue presentando y se fue descubriendo. Esto es algo que a veces se lo contrasta, decía antes, con los chakras del hinduismo, y se dice los lataí son los chakras del sufismo. Y hay como una idea de que el sistema de los chakras, que en general se lo establecen 7 chakras, es como una estructura de anatomía sutil, muy establecida, muy clara, sobre la cual casi no hay dudas, ni dónde están su localización psicofísica, ni las funciones que cumplen, ni la forma que tienen. Pero cuando uno estudia la historia de los chakras se lleva una fuerte sorpresa, porque no es algo tan antiguo. O sea, si uno estudia lo que son los Vedas, o se trata de indagar un poco acerca de la historia del hinduismo, el hinduismo, bueno, hay muchas preguntas acerca del origen del hinduismo, de lo que hoy se conoce como Sanatana Dharma, pero estamos hablando de varios siglos antes de la venida de Jesús a la Tierra, antes de Cristo. Y el sistema de los chakras viene después. O sea, son formulaciones que aparecen, se empiezan a insinuar como un chakra o como un centro, como un tipo de inteligencia concentrada en algún punto del cuerpo. Patanjali, por ejemplo, no es algo que me menciona, y Patanjali está discutida la fecha en la cual el texto de los aforismos del yoga aparece datada, pero bueno, algunos hablan del 300 después de Cristo, está discutido, pero podríamos acercarnos a esa fecha, y ahí ni siquiera hay una mención de los chakras tal como se los conoce hoy. Es un tema interesante para investigar. Por eso también es un tema interesante para investigar cuando aparece este tema de las doctrinas de los lataif dentro del sufismo. Uno de los primeros en empezar a hablar de esto fue Mansur al-Halaj. Mansur al-Halaj se lo conoce muchas veces como el mártir del amor, fue un místico
árabe muy extraordinario, y Mansur al-Harraj entraba en estados muy especiales de unicidad tan intensa, en las que la gente quedaba como muy perturbada porque Alá hablaba directamente a través de él. O sea, la egorreducción a la cual él había llegado era tan fuerte, tan potente, que había mucho espacio dentro de él para que la divina presencia se pudiera revelar, manifestar y utilizar su mirada, utilizar su lengua para hablar. Y la gente, cuando Mansur entraba en esos estados extáticos tan intensos, se sentía muy perturbada. Y muchas veces desafiaba lo que eran las creencias más dogmáticas, más cerradas de la tradición a la cual él pertenecía, y por eso terminó martirizado. Sin embargo, fue uno de los primeros que dijo que en el interior del alma había un lugar, y él utilizó la palabra sir. Sir significa, en árabe significa secreto. Y él decía, es un locus en el cual la divinidad nos habla de manera privada a cada uno de nosotros. Fue uno de los primeros de empezar a hablar de esto, que después fue, digamos, comprendido, tematizado, estructurado como un centro íntimo de comunicación entre el alma creada y el creador. Ahí aparece una primera mención. Nada más ni nada menos que de alguien tan único, que había historias muy, muy valiosas, muy hermosas con Mansur al-Harraj. Se cuenta que cada vez que él decía cuestiones que ponían en jaque a las autoridades o a los principios dogmáticos de la tradición tal como se los entendía en la época en que él estaba, lo metían preso, lo encerraban en una celda. Y era muy común que cuando lo encerraban en la celda, al poco tiempo de que ponían cerradura, ponían el candado y echaban llave a la celda donde él estaba, él aparecía caminando afuera. O sea, tenía la capacidad de, con su cuerpo espiritual, envolver su cuerpo físico y moverse más allá de lo material, de los límites de lo material. Así que lo volvían a encerrar y él volvía a salir, lo volvían a encerrar y volvía a salir. Y hay un episodio en la vida de él muy hermoso, y es que cuando a él lo encierran, él se queda en la prisión y lo va a ver uno de sus discípulos más cercanos. Y ese discípulo, cuando llega al lugar donde estaba la prisión, él le pregunta al guardia cárcel y dice, ¿dónde está Mansur? Y dice, Mansur está ahí adentro, pero cuando él mira no estaba Mansur adentro. Así que él se fue y volvió al día siguiente y se quedó impresionado porque llegó al lugar y dice, ¿dónde está Mansur? Y dice, Mansur está allá en la celda. Y cuando va, no había celda. Así que fue al tercer día y se encontró con Mansur. Y le dijo, vine el primer día, no estabas dentro de la celda. Vine el segundo día, no había ni celda. Y ahora te encuentro. ¿Qué es lo que pasó? Y Mansur le dijo, el primer día que viniste, yo estaba en el nivel de la divina presencia. El segundo día que tú viniste, la divina presencia estaba aquí. Y entonces, este discípulo, que era muy de los más íntimos con al-Harraj, le dice, ¿y esto cómo se produce? Y entonces Mansur le dijo, tienes que llegar al punto en el cual sientas que hay una complicidad con tu creador, que hay un modo de vínculo, de relación, que solo tú y él conocen. Ese es el nivel del ser. Otro de los sheikhs que fue anterior al Halaj, muy hermoso también, que se llamaba Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi
en una de sus obras, que no tiene muchos libros escritos, pero tiene una muy, muy hermosa, muy sustancial. Al-Baghdad Junayd tenía una característica, y era que tenía la capacidad de mantener todo lo que era la ortodoxia exterior, todo lo que era como su impecabilidad ética, y a su vez internamente tener los estados de amplificación mística propio de los eh, místicos más realizados. O sea, podía tener adentro el estado de liberación mayor y sin embargo exteriormente comportarse de la manera más ética que el entorno al cual uno pertenece exige. Y él una vez dijo esto: tuve una experiencia unitiva, descendí de la experiencia unitiva. Cuando volví sobre mí, comprendí que dentro mío había algo distinto al intelecto y que ese algo estaba en el pecho. Cuando se estudia lo que es la teoría de los lataif, que ahora vamos a ver, tiene diferentes tipos de formulaciones y un tipo de estructuración especial, la mayoría de los autores ubican a muchos de estos puntos de conexión entre lo divino y lo humano en la zona del pecho. Pero uno de los primeros de formular esto fue al-Baghdadi, Junayd al-Baghdadi, que dice: después de regresar comprendí que dentro mío había algo diferente al intelecto, y eso estaba en el pecho. Entonces muchas veces cuando se estudia el tema de los lataif, hay que empezar a tratar de captar de qué manera la divina presencia está operativa, toca nuestras diferentes funciones de nuestra humanidad. De qué manera la divina presencia está operativa, de qué manera hay órganos, hay funciones divinas dentro de nuestro cuerpo espiritual. O sea, nosotros podemos tener funciones físicas, nosotros podemos tener funciones psíquicas, nosotros podemos tener funciones espirituales, pero hay funciones que son órganos de un cuerpo divino que está presente en nosotros. El sistema de los lataif trata de dar cuenta de esto, que es algo muy especial, muy enorme. Después, claro, esto es la manera rudimentaria en que estos místicos de fuste, estos místicos fuertes, antiguos, trataban de decir qué era lo que les sucedía con el Dios dentro. De qué manera ese Dios los habitaba o estaba operativo a través de esa estructura antropomórfica. Después viene todo lo que es las elaboraciones conceptuales, que esto se va a dar de una manera muy especial dentro de la Tarika Naqshbandi, dentro de una rama de la Tarika Naqshbandi, que es la rama Mujahidiyya, que es de Shah Wali Allah de India, de Nueva Delhi. Sigo trayendo noticias de esto. Otro de los autores que fue también muy, muy único fue Sal ibn Abdallah al-Tostari. Estamos hablando del siglo IX, estamos hablando del 800. Sal ibn Abdallah al-Tostari, cuando era pequeño, tenía un tío que era un sheikh de Tarika y era una persona con mucho poder espiritual. Y sin embargo, al-Tostari era pequeño, era niño, y tenía un fuerte deseo de Dios, tenía un fuerte deseo de trascendencia. Y un día le habla al tío, sabe que el tío era una persona espiritual, una persona de fe, una persona religiosa, y le dice: tío, cuando yo cierro los ojos y me duermo, mi mente se duerme, pero yo sigo despierto. Y el tío se queda así como tocado, dice: ¿y qué es lo que ves? Dice: yo cuando apenas mi mente duerme, en el momento que mi mente se desengancha del cuerpo material y yo quedo como en un estado de alerta, yo veo, decía, los pies del Señor de los cielos apoyados en el escabel del trono, como si fuera el banquito ese donde se apoyan las piernas, los pies en un trono, y se puede ver los pies del misericordioso. Y el tío se queda como muy
impactado porque era una persona también que tenía experiencias, pero no tenía el nivel, y este era un chaval, era un pequeño, y le dice, eh, este tipo de visiones que estás teniendo, este tipo de experiencias, consérvalas contigo mismo, no se las cuentes a nadie. Y Alto Star le dice, tío, ¿sabes qué pasa? Dice, es que a mí necesito hacer algo. Dice, porque estoy teniendo semejante intensidad de conexión con la divina presencia y no sé cómo tramitarla. Y entonces es ahí donde el tío le enseña algo que es muy extraordinario. Es una enseñanza que es como muy clásica dentro del sufismo, pero poco conocida, que es lo que se llama el dhikr. Dhikr es una práctica de salmodia, de recitación de atributos divinos, el dhikr secreto de los santos. Y entonces se lo transmite. Es un dhikr que se conoce y que es muy hermoso y muy poderoso también. Le transmite el dhikr y le dice, practícalo 7 veces. Así que se lo enseña y al día siguiente se va. Se vuelven a encontrar y al Tostari le dice, le cuenta todo lo que él, los niveles de realidad a los que accedió con la recitación que el tío le dio, y le dice, y te estuve vigilando a ti toda la noche. Con lo cual el tío decía, este que tengo acá, ¿quién será? Y le fue dando otros niveles de dhikr, y el sobrino llega a un momento que le cuenta realidades a las que el tío no podía dar cuenta bajo ningún concepto, y es ahí donde el tío lo envía ante la compañía de Jace, que estaban mucho más avanzados que él. Y Alto Stari empieza a alcanzar mucho más de esto, que es enorme, y fue uno de los que trajo una enseñanza, y él dijo así, también no tiene muchas obras, tiene algunas, hay un comentario, se lo conoce como Tafsir al-Tustari, un comentario del Corán hecho por el propio Sal al-Tustari, que tiene algunas partes que son como, uno diría, bueno, este místico, qué realidades nos traerá, y algunas son como éticas normales, pero otras tienen un vuelo metafísico, espiritual muy, muy alto. Pero bueno, él, hablando de esta latifa, del secreto del Sir, dice, hay una parte de la experiencia de mi corazón que cuando estoy en estado de presencia siento la presencia mucho más concentrada. Hay una parte en la cual siento dentro de mi corazón la presencia mucho más concentrada. Y cuando me encuentro ahí, siento que hay alguien antes que yo que me está recordando a mí. Cuando entro ahí, siento que hay alguien antes el yo empírico, que me está recordando, que me está sosteniendo, que me está proyectando. Esto está en relación directa a algo que un místico muy, muy extraordinario, que se llamaba Abu Yazid al-Bistami, una vez dijo. Abu Yazid al-Bistami fue uno de los... Sal al-Tostari no está directamente en la línea de linaje de nuestra orden, de la orden Nashwandi, no pertenece ahí. Pero Abu Yazid al-Bistami sí. Abu Yazid al-Bistami es el maestro número 6 del linaje de nuestra orden. Y Abu Yazid al-Bistami, que fue muy enorme, dijo una vez esto: cometí cuatro errores en los estadios iniciales de mi camino. 4 errores. Dice, creí que cuando yo hacía dhikr, yo estaba recordando a Allah. La palabra dhikr significa recuerdo. Entonces, nosotros tenemos un alma individual que se desprendió de un alma superior. Para graficarlo de alguna manera. Como decimos, el simur, esa macro ave y las pequeñas aves. Las aves están retornando a la unidad en esa ave superior, nuestras almas individuales van a esa alma mayor. Y el alma individual recuerda su origen, recuerda su conexión. El recuerdo no es solo psíquico, mental, es un estado de ser. Como diría Gurdjieff, con la totalidad de tu fuerza interior, con la totalidad de tu masa. Entonces él dice, yo hacía dhikr, me concentraba, mente, emociones y la totalidad de mi sensibilidad física. Y yo estaba tratando
de ir al fondo de mí mismo, tratando de retornar a ese estado de ser inicial. Creí que yo lo recordaba. Ese fue el primer error. Después de que lo recordaba, lo sentí, creí que lo conocía. Y en todo este proceso creí que lo buscaba. Y al final creí que lo amaba. Y si fueron 4 errores. Dice, porque cuando alcancé profundidad, sentí que yo lo recordaba, porque él antes me estaba recordando. O sea, su recuerdo de mí era anterior a mi recuerdo de él. Y cuando yo llegué a algún esclarecimiento acerca de su identidad, de esta identidad celestial, interior, propia, de fondo, creí que lo conocía, pero cuando sentí ese conocimiento, me di cuenta que su conocimiento de mí era anterior a mi conocimiento de él. Y que yo empecé a buscarlo porque él antes me buscaba. Y cuando llegué al punto de contacto, lo amé, me disolvé, o sea, me disolví. El ego individual desapareció, que yo lo amé, pero su amor por mí era anterior, era mucho más antiguo que mi amor por él. Esto está en la misma línea. Lo que pasa es que Alto Stari te dice en un lugar del corazón. Está esto concentrado. Entonces es muy interesante ver de qué manera en el sufismo se concibe el corazón. Porque estamos hablando de que hay funciones dentro de este corazón. Como si uno dijera en el corazón físico hay 4 bóvedas ejercitando las funciones que el corazón realiza dentro del cuerpo material. Bueno, hay un corazón espiritual también con funciones dentro. Este es un punto especial. Y los Lataif, la doctrina de los Lataif, pone claridad acerca de esto, cuáles son esos órganos dentro del gran órgano. Después vamos a ver si esto se puede utilizar, de qué manera se ejercita, se tramita. Pero me pareció interesante empezar por aquí, porque decir, bueno, ¿esto cómo, de dónde viene? Hacer como una especie de genealogía de estos centros de conciencia sutil. Otro del cual afortunadamente nos llegan noticias en gran medida por la obra de un arabista francés que fue Henri Corbin, que escribió cantidad de obras, las puso en francés, después fueron traducidas a otras lenguas, acerca de los diarios de los místicos persas, acerca de cómo fueron descubriendo estas diferentes funciones en su mundo anímico y de cómo fueron estos procesos de retorno a la unidad. Y uno de ellos fue Najmuddin Kubra. Estamos hablando del 1100. Y Najmuddin Kubra dice, durante años practiqué Murakaba. Murakaba significa vigilancia. Muchas veces se dice, entro en meditación. ¿Qué es meditación? Y observo los pensamientos. O sea, separo mi sentido de identidad inmediato de los contenidos psicológicos que se van presentando. Imágenes, ideas, impulsos, deseos. Tomo distancia. Eso es meditación de observación. Y es una meditación como si uno dijera de adentro hacia afuera. Aún afuera, vuelta dentro de sí mismo. Y en vez de mirar los pensamientos empíricos, mira el movimiento del corazón. O sea, mira lo que está sucediendo en el fondo de sí. Y ese fondo de sí es extraordinario porque es un plano bisagra entre el mundo empírico psicológico y el mundo empírico espiritual. Como el nivel del kalb. Kalb significa en árabe corazón. Y Najmuddin Kubra, que fue muy extraordinario, decía, el buscador, muy claro de que no todo lo que alcanza a percibir en su kalb proviene de la misma función. No todo, ya les dice el corazón, sí, es un espejo en el cual se reflejan eventos del mundo celestial. El corazón tiene un lado que recibe y después tiene un lado que da. Lo que da es lo que nosotros experimentamos en nuestro mundo empírico psíquico. Pero hay una parte más profunda que recibe. Ahora, Najmuddin Kubra te está diciendo, ojo, porque ese órgano tiene diferentes órganos también. Y hay una parte que es de recepción.
hay otra parte que es de transmisión. Y no son las únicas, hay otras. Pero Najmuddin Kubra ya empieza a enseñar eso. Después hay otro que fue también para nosotros que pertenecemos a la orden Naqshbandi especial, que fue Shah Bahauddin Naqshband. Shah Bahauddin Naqshband, nuestra orden tiene, la orden Naqshbandi, tiene el nombre por la impronta de este maestro. Y de manera que parte de la identidad de lo que define el modo de ser de nuestra orden viene de este maestro que fue muy, muy especial. Y ya Naqshband decía esto. El Naqsh significa grabado, o sea, algo que adquiere la condición de permanencia. Hay eventos anímicos que como vienen, se van, no dejan rastro, no dejan huella, sin embargo, es como en nuestras vidas, y hay una persona que entró en nuestra vida y dejó huella, y algo de su identidad y está inscrita en nosotros. Nos deja marcados. Entonces decía, el grabado, el Naqsh, ocurre en el Kalb, es otra de las latifas, ocurre en el corazón cuando el nombre se hace presente sin ruido. Eso es lo que él decía. Esto que parece como una cosa media de teoría extraña, la vamos a explicar con un gráfico. A ver si podemos hacerlo. No sé si se está escuchando bien, la verdad que no hicimos prueba de sonido. A ver. Vamos a ver, esperemos cualquier. Bien, hay una manera de entender cómo el absoluto increado manifiesta los mundos, manifiesta los universos. En el sufismo se habla de que hay como tres líneas a través de las cuales esta manifestación se da. Una es a través de lo que es la conciencia individual, lo que es el ser humano, lo que es el yo, y otra es lo que es el mundo. Y es por eso que esos niveles de manifestación tienen diferentes nombres. No lo voy a complicar, lo voy a hacer simple porque si no va a ser para mucho, pero menciono en relación al yo, que es uno de los temas a través de los cuales el sistema de la TAIF es más fácil de captar como experiencia directa dentro de uno mismo, lo cual no significa que el sistema de la TAIF no tenga que ver con el mundo o la realidad. Pero ahora vamos a entrar simplemente acá. Y en lo que tiene que ver con el yo, hay niveles de conciencia y hay niveles de la esencia. Esto es lo que define la identidad del ser humano. Grados de la esencia, grados de conciencia. Dentro de estos niveles hay toda como una terminología religiosa que hay que tratar de traducir y de comprender para que los que estamos en un occidente más donde la psicología reemplazó a la espiritualidad o a la religión, y entender. Hay, dentro de lo que son los niveles de la esencia, un primer nivel que se conoce como el nivel de los atributos divinos. Un segundo nivel que se conoce como el de los atributos sagrados. Un tercer nivel que se conoce como el de los atributos santos. Cada uno de estos niveles son niveles de proximidad. El nivel de los atributos divinos es el que tiene más proximidad con el absoluto. Dentro de lo que es la esencia, el nivel más cercano
a ese absoluto increado, se conoce como el nivel de poderes o facultades o atributos divinos. Cuando se baja a un nivel de densificación más, ese atributo divino se sipea, se organiza, ya se densifica como atributo sagrado. Y ese atributo sagrado, ese poder, esa potencia, se organiza, se densifica, se materializa, se corporiza como atributo santo, como identidad humana. Acá empieza lo que es el nivel del ser humano. Lo que los seres humanos denominamos de una manera general alma es un atributo santo, es decir, un atributo divino que se corporizó como atributo sagrado, que se corporizó finalmente como atributo santo, atributo humano. Bien, les presento esto porque es una manera más clara de entender y poder comprender lo que Yana Yuan decía. Yana Yuan habla de el nombre. El nombre. Está diciendo que hay un modo en el que ingresa en nosotros. Ingresa como nombre. Entonces acá es muy especial porque hay un grupo de maestros que han denominado el nivel de los atributos divinos, lo han llamado el nivel de los atributos. Y el nivel de los atributos sagrados lo ha llamado el nivel de los nombres. Esto ya de entrada nos presenta un tema especial, y es el de que, no sé si estamos conectados, pero bueno, sigo, me parece que, no sé, es el que estas potencias superiores entran en un nivel ya en el cual pueden ser pensadas, pueden ser identificadas, por eso pueden ser nombradas. Entonces está hablando de cómo esa práctica del Dicker, de la recitación de nombres, de aquella realidad superior, tiene grados. Y entonces Yana Yuan dice, van a poder sentir cuando el corazón adquiere cualidades de Nash, de permanencia, porque queda grabado, cuando el nombre se presente de manera silenciosa. O sea, desaparezca la mente. Cuando el nombre, estamos hablando que nosotros, por ejemplo, con la mente empírica, la mente psíquica, cuando hablamos, mencionamos un objeto, lo estamos pensando. Entonces hay un objeto exterior y hay una palabra en nuestras mentes. Y están separados. O sea, esa realidad exterior y esa denominación psíquica no están conectados en la mente empírica. Pero en la mente superior sí, hay una identidad entre el nombre y lo nombrado. El tema fuerte acá es que cuando lo superior toca lo inferior, lo transforma. Cuando el nivel de la divina presencia en este punto entra en el corazón, le da carácter de permanencia. Lo vuelve, si se quiere, inmortal. Bueno, hay muchísimo para comentar de esto, pero simplemente quería hacerle esta pequeña introducción inicial de cómo cuando se empieza a teorizar acerca de qué son estos puntos sutiles del pecho, hay toda una historia, o sea, hay menciones, no es que no sea una historia, hay menciones empíricas de cómo cada uno de los maestros empezó a experimentar las maneras en que la divina presencia habitaba en su corazón. Muy bien. ¿Qué es lo que nos llega de la doctrina de las latifas? Lo que más se ha popularizado ahora es un conocimiento de, lo mencioné antes, Yawali Alá de Delhi. Es de la Tarika Naqshbandi, pero una línea que es la Mujahidiyya, que es Yawali Alá de Delhi. ¿Qué es lo que él presenta? Él presenta
un sistema muy impresionante en el cual conecta dos universos. Los universos cercanos al absoluto, que mencionamos recién, y todo lo que viene después. Este primer universo es clásico, esto que les voy a decir, pero Wally Alá lo toma, se lo conoce como universo del mandato. Universo del mandato significa, ¿qué significa universo del mandato? Que entre este absoluto, eterno, increado, y el primer nivel de proximidad de la creación, su voluntad se ejerce de manera directa. Por eso es del mandato. No hay filtros, de que hay una orden y en el medio hay pliegues y esa orden no se ejecuta de manera directa, no. Entre este primer nivel y el absoluto hay, si se quiere en términos fuertes, un sometimiento directo a esa voluntad superior. Pero después viene una segunda parte, que ya no es el universo del mandato, sino que es el universo de la creación. Si lo quisiéramos traducir un poco con lo que estuvimos viendo, en este universo del mandato está discutido, pero lo presento de una manera general porque es complejo lo que él trae. Está el nivel de los atributos divinos y el nivel de los atributos sagrados. Una instancia intermedia estaría el nivel de los atributos santos y todo lo que viene abajo, que sería la dimensión física y psíquica, si tomamos el yo del ser humano, estaría dentro del universo de la creación, donde esa voluntad no llega de manera contundente, directa, sino que hay un montón de filtros en el medio. Por eso, algunos dicen que cuando se pasa esta línea hacia esta otra línea, lo que está acá se invierte, que aparecería representado muchas veces a través de la famosa estrella de David, de cómo un nivel superior está en interacción constante en un nivel inferior. ¿Por qué traigo esto acá? Porque esto que se presenta acá, desde algún lugar, grafica topológicamente los lugares en los cuales estas latifas se encuentran. Hay latifas que pertenecen al universo del mandato, hay latifas que pertenecen al universo de la creación. Por eso, dentro de la presentación que hace ya Wally Alá, dice, si tomamos el pecho humano y lo dividimos en 4 partes, hay una latifa que está como en el sector inferior izquierdo, que es la latifa Kalb, hay una latifa que está en el sector inferior derecho, que es la latifa Ruj, hay una latifa que está en el nivel superior izquierdo, que es la latifa Sir, y hay una latifa que está en el nivel superior derecho, que acá hay diferentes denominaciones, pero es la Jaffa. Y hay una latifa más que es la que unifica a todos los demás, que es la latifa Ajfa. Wali Alá esto lo toma de un sheikh de nuestra orden, que fue Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi. Nada más que la gran diferencia entre el planteo de al-Sirhindi y de Wali Alá es que Wali Alá cuando sistematiza la doctrina de las latifas, introduce no solo lo que tiene que ver con los sistemas, los grados del yo, sino que también introduce los grados de realidad. O sea, cada nivel de ser tiene que ver, está en relación directa con un nivel del mundo empírico. Empírico material y empírico superior. Después introduce algunas que están por encima y otras que están por debajo. Ese es el sistema de Wali Alá, que es como el más conocido y el más elaborado, si se quiere. Está muy bueno ver cómo la doctrina Wali Alá no viene de él, sino que básicamente él lo que hace es desarrollar con profundidad lo que viene de Ahmad al-Sirhindi. Pero bueno, le da como otro vuelo y tal. Hay una autora alemana que se llama Marcia Hermansen, que escribió un libro muy interesante donde toma las diferentes dimensiones del modelo de Wali Alá y lo presenta
como una alternativa muy interesante de concepción filosófica, psicológica, ética y política, a lo que muchas veces es una visión muy cerrada o muy esquemática de lo que es o el sufismo o el Islam, que ha perdido su espiritualidad viva. Bien, esto es como una presentación general y una presentación general de lo que son las doctrinas más conocidas. Les voy a traer algo que no es conocido, como una forma de cumplir con el augurio de la inauguración de este centro. Cuando se habla de latifas, algunos la comprenden como esto que estamos viendo ahora. Los puntos en los cuales el cuerpo espiritual está en contacto con el cuerpo psíquico y el cuerpo físico. Por eso acá hay un locus, hay una localización física de ciertos puntos. Entonces son los puntos en los cuales hay un cuerpo espiritual en contacto con un cuerpo psíquico, mental, y en contacto con un cuerpo material, físico. ¿Sí? Y eso se daría en estos lugares del pecho. Por eso el lugar en el cual, cuando se produce la concepción del ser humano, el lugar donde el alma entra, y es en el corazón. O sea, cuando el alma entra al corazón, el corazón empieza a latir. Cuando el alma es retirada, el corazón empieza su vida. Este es el lugar físico. Después hay concepciones metafísicas, acá se pueden hacer un montón de elaboraciones. Esta es una manera de entenderlo. Pero hay otras maneras de entenderlo. Hubo un sheikh persa que se llamaba Ruzbeksan Bakri de Shiraz. Fue muy extraordinario. Y él estableció una relación entre cada uno de estos puntos y dos cuestiones: grados evolutivos de ser y profetas, o sea, aquellos que abrieron ciertas líneas de conexión, no individual, sino entre la divinidad y volumen de humanos, o sea, naciones, tradiciones espirituales. ¿Qué decía Mansur al-Hallaj? Entre Alá y tú hay canales secretos. Esto lo decían otros también. Canales secretos. Tenés que descubrir esa intimidad. Mansur al-Hallaj. Individual. Sí, pero espera. A veces hay Alá envía uno para toda una nación. Para toda una nación, no para una persona, para millones de personas. Entonces ahí hay un canal colectivo. Después están las líneas privadas, pero ahí hay un canal colectivo. Entonces, esta fue un aporte muy importante de Ruzbeksan Bakri de Shiraz. Otro que es muy valioso y uno de los que lo toma fue el místico ruso armenio Gurdjieff, es que existe lo que se llama ese cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual tiene un tipo de materialidad sutil, y es por eso que ese cuerpo espiritual está hecho de un tipo de materia fina que es lumínica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros venimos con un cuerpo latente. Ese cuerpo latente o potencial da para mucho ver cómo es, de dónde toma la información para poder desarrollarse en una dirección, pero ese cuerpo va acumulando algo y empieza a crecer. O sea, dentro del organismo físico crece otro organismo. Tenemos un primer cuerpo, el cuerpo físico, material. Ahora, dentro del cuerpo material, en potencia, están dadas las condiciones para que se genere un segundo organismo. Si se acumula, como si uno dijera, la sangre sutil, a través de la cual ese organismo funciona, el combustible sutil a través del cual ese organismo funciona, ese segundo cuerpo empieza a crecer. Y cuando ese cuerpo alcanza madurez, puede generar un tercer cuerpo adentro. Y ese tercer cuerpo, cuando alcanza madurez, puede desarrollar un cuarto cuerpo. Esto lo presenta Ruzbeksan, no solo es el único, pero hace un desarrollo interesante en relación a que cada uno de estos cuerpos tiene un tipo de corazón. Los corazones de esos cuerpos pertenecen a cada uno de estos puntos. Cuando el segundo cuerpo crece, aparece
concentrado. Acuérdense, uno de los maestros decía, sala alto estar, y aparece mucho más concentrado, no en todo el corazón. Todo es lucino, pero hay un lugar donde es más específico. Miren, les digo por conocimiento. Nosotros hacemos una práctica, la hacemos los jueves. Los jueves a la noche, para nosotros empieza un día. A la noche empieza un día, es como medio loco, pero es así. Y hay días de la semana, pero hay un día que es el día de más poder espiritual de la semana, que es el jueves a la noche. Los jueves a la noche, si están dadas las condiciones, nos reunimos los Naqshbandi y hacemos una práctica. La gente que tiene permiso cierra los ojos y en el momento que pide permiso para hacer la práctica, adentro aparece un color. O sea, su interior se ilumina de un tipo de color. Esto fue una de las cosas que Rubezán planteaba. Rubezán, Semnani, hay diferentes autores. Y tiene que ver con estos cuerpos. Es decir, la gente dice, bueno, las latifas tienen colores. Sí, pero tiene que ver con que la persona alcanzó un nivel evolutivo interno. El cuerpo se desarrolló y ese cuerpo tiene un color. En la experiencia anímica, cuando la persona está recibiendo algo que viene a través de ese corazón, se le enciende una luz. O sea, su interior se colorea del color de esa latifa, ¿sí? Lo que quiero decirles es que cuando ese segundo organismo se desarrolla, el corazón está a la izquierda. Cuando el tercer organismo se desarrolla, está a la derecha. Cuando el cuarto organismo se desarrolla, está arriba a la izquierda. Cuando el quinto se desarrolla, está arriba a la derecha. Cuando se desarrolla el último de todos, es toda una totalidad. Y hay toda una geometría ahí súper especial. Pero me acuerdo una vez que nuestro sheikh, no el actual, sino el anterior, estaba entrando a su casa y se encuentra con una mujer que era de Inglaterra. Y la mira y le dice, tú eres de, por ejemplo, Birmingham. Y le dijo, no, dice, yo vivo en Londres. Dice, bueno, vivo en Londres, pero nací en Birmingham, dice. Y entonces el sheikh se pasa la mano por el pecho y dice, no me falla la computadora. Entonces esto, latifas son los corazones de esos cuerpos, de esos organismos que se fueron desarrollando. Y es ahí donde aparece una teoría especial dentro del sufismo, que es la teoría de los makams, de los diferentes grados evolutivos del ser. De los diferentes grados evolutivos del ser. De lo que son las estaciones espirituales. Nosotros empezamos nuestro proceso evolutivo, nuestro viaje de retorno a la unidad, nuestro viaje de retorno a Alá, desde nuestra condición más física, más animal, para ir atravesando diferentes estadios. El proceso de ir atravesando estos estadios implica que uno tiene que ir generando un cuerpo que a uno le permita ir moviendo en esas dimensiones. Primero tenemos la dimensión física, después tenemos la dimensión psíquica, que se nos permite mover no solo en el nivel de los cuerpos, sino en el nivel de las inteligencias, de la socialización con los seres humanos. Pero aparece un tercer cuerpo. Cuando uno lo estudia con el enneagrama es súper fuerte y súper claro, porque hay toda una ciencia acerca de esto que se llama al-Naqsh al-Makanul Nafs, el conocimiento, al-Ilm al-Makanul Nafs, el conocimiento de las estaciones del alma. Cuando uno lo estudia con el enneagrama, se habla de que hay un descenso de los mundos, se va atravesando diferentes niveles de realidad, esto daría para mucho para explicarlo, pero en algunas charlas lo hemos dado, están por ahí. Nosotros partimos del mundo de 96 órdenes de leyes, donde estamos tomados por nuestro cuerpo físico. Nuestra mente está fusionada con nuestros impulsos, nuestros instintos, y este es el primer nivel de ser. Y nosotros tenemos que salir de ese nivel. Tenemos que tratar de superar, de ganar distancia interior. Es decir, bueno, todo lo que pide el cuerpo
Hay una parte que son necesidades y otra parte que son deseos. Si satisfaces tus necesidades, mantén el equilibrio, pero si le das al deseo todo lo que pide, te debilitas, te fragmentás. Entonces, si la persona logra esto, hay todo un cuerpo de conocimiento acerca de cómo se produce este proceso, la persona pasa del nivel del cuerpo físico al nivel del cuerpo psíquico, donde ahora ya hay una mente que está separada del cuerpo material. Y esa mente empieza a tener como una idea. No solo vivimos bajo la ley de la selva, sino que en nuestra interioridad hay otra posibilidad. Y llegamos a este otro nivel, donde la persona activa un observador más profundo para, si el observador estaba fusionado al cuerpo material, la mente respondía a los instintos. Ahora tenemos más juego adentro, hay una mente más profunda, hay un observador que puede tomar distancia y como puede tomar distancia, conoce y puede empezar a saber qué te hace bien, qué te hace mal, qué sigo, qué obedezco del cuerpo, qué obedezco de la vida, qué no. Pero es un observador frío. Si se hace todo el proceso de purificación emocional que se da de esta estación a este nivel, el observador se vuelve emocional. Y acá ya hay algo importante. La mayoría de la gente tenemos cuerpo físico, mente, pero acá hay otro cuerpo. Este cuerpo tiene diferentes nombres. Según las tradiciones le han dado diferentes nombres. Algunos a este cuerpo lo llaman alma. A este cuerpo Gurdjieff lo llamaba centro emocional superior. En las doctrinas de las latifas, esto es el calpa. Y uno dice, ¿pero qué tiene de especial esto? Tiene muchísimo de especial. Porque en estos niveles, estos cuerpos, tienen un eje. ¿El eje quién es? Yo. Lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que es importante para mí. Si se produce el proceso de ego reducción, de pasar de estos niveles a este, se empieza a amplificar el interior y ya el individuo no es tan egocéntrico, empieza a estar del tú. Porque cuando el calb se empieza a abrir, en la persona se despierta el impulso de servir. En la persona empieza a abrirse una visión de que no estamos en la selva, sino de que hay un principio muy inteligente, muy sabio y esencialmente bueno. Cuando uno siente que no hay un Dios de misericordia detrás de todo este complejo mundo, es que está funcionando en un nivel muy pobre, muy bajo. Tiene cerrado el calb. Tiene cerrado el calb. Esa latifa está obstruida, hay que abrirla. ¿Y cómo se abre? Sirviendo a algo superior a uno mismo. Pero yo, no hablamos de Dios todavía. Serví a tu familia. Serví a tus empleados. A tus amigos. Bien. Esto hay todo un entrenamiento. Esto es súper importante. Se purifica esta latifa. Y empieza el interior del ser humano a volverse luminoso. Por eso este cuerpo, hay una doctrina especial de los lataif, que no tiene la disposición, que está ahora como demasiado, no sé cómo decir, difundida de una manera no sé, que amenaza con degradarla, es otra presentación. El cuerpo se conoce como cuerpo de piedad. Y tiene otra disposición. Acá se abre otra latifa. Si se pasa de este nivel del alma al nivel que se conoce habitualmente como el espíritu, acá hay sheikhs que dicen, y esta es la latifa ruh. Ruh significa espíritu. Y otros dicen, no, esa latifa no es ruh, esa es sir. Y otros dicen, ruh y sir son prácticamente la misma cosa. Tenemos que entenderlo de una manera que nosotros podamos comprenderlo. Gurdjieff hablaba de centro emocional superior, centro intelectual superior. Ese era Gurdjieff. ¿Por qué usa estos términos? Y no usa espíritu, alma. Y no usa estos términos porque él tenía que enseñarle. Esto
digamos, espiritualidad avanzada a científicos occidentales racionales. Por eso no quería utilizar terminología religiosa. Y usa terminología, en alguna medida, técnica científica. Centro emocional superior, centro intelectual superior. Esto es Gurdjieff. Pero en esta otra versión que les estoy trayendo acerca de las latifas, el cuerpo a través del cual esto se manifiesta se llama cuerpo de santidad. Acá está el cuerpo de piedad, acá está el cuerpo de santidad. Y después viene lo que está acá arriba. Gurdjieff no desarrolla más que esto. Habla, decía, detrás del cuerpo físico está la mente, detrás de la mente está el alma, detrás del alma está el espíritu, y detrás él decía Dios. Eso era Gurdjieff. No se metía en esto. Los maestros que han ido más arriba decían, ¿y sí cuáles son las latifas? Sí, obvio las conocemos. O sea, los que han llegado al nivel decían, detrás del Sir está la latifa Sir al Sir, que obviamente este corazón pertenece a otro cuerpo. Este es el cuerpo de piedad, este es el cuerpo de santidad, y este cuerpo de ser, el que está rendido, el cuerpo del servicio divino. Y después de Sir está Jafá. Jafá significa lo más oculto. Sir significa secreto. Dentro de ese secreto hay otro secreto. Por eso acá se confunden, porque algunos dicen, acá está el Ruj y acá están los dos Sir. El Sir es el secreto y hay detrás de ese secreto otro secreto. ¿Qué está hablando? ¿Quién está hablando acá? Mansur al-Halaj. ¿Qué te dice Mansur al-Halaj? Mansur al-Halaj te dice, es secreto esto. Es muy íntimo. Y son todos niveles de ocultación, porque está todo demasiado evidente. Todos estos son un cuerpo dentro de otro cuerpo, dentro de otro cuerpo, o detrás de otro cuerpo, detrás de otro cuerpo, detrás de otro cuerpo. Está todo ahí. Jaffa significa Jafá, lo oculto. Y el que está arriba de todo, o que estaba en el centro, en la división de Wali Alá, el que está detrás de todo, es lo más oculto, el ultra arcanum. El Jaffa, este es Agfa. Es lo más oculto de todo, lo que está por detrás de todo. Bien, da para mucho, porque hay cantidad de cuestiones aquí. Podríamos en otra ocasión desarrollar un poco más en profundidad las diferentes teorías, y esta que acabo de insinuar recién ahora con esta presentación de los cuerpos, y que los corazones en esos cuerpos tienen modos de manifestación muy, muy específicas. Lo que sí está bueno saber es que cuando a veces se habla de ejercicios de activación de las latifas, esto, a ver, hay ejercicios que se pueden hacer, efectivamente, pero la realidad es que estas latifas son el corazón de un cuerpo que se desarrolló cuando el individuo alcanzó un nivel de ser. Cuando el individuo alcanza un nivel de realidad interior estable, un makam, que ya le pertenece, donde hay una voluntad asociada con ese estado, donde hay una comprensión de la realidad que la persona ahora en este momento le pertenece, ahí se abre. Hay ganzúas, hay truquitos, pero suelen traer más problemas que beneficios. ¿Por qué? Porque todo lo que es el desarrollo de realidades va en contra, va en una dirección opuesta, está en relación directa a hacer reducción de la ilusión. Ahora, si la persona no hace reducción de la ilusión, no hace ego reducción, y abre esas puertas
abre esas habitaciones, el animal psíquico va a tomar los poderes que están en esas habitaciones para reforzar su posición de superioridad, de falsa superioridad. Este es el punto. Por eso hay, digamos, cosas que los principiantes quieren saber, queremos saber, y vamos y le pedimos a los maestros, y los maestros no las dan. ¿Quién le van a dar? A un niño uno le va a dar una herramienta que por muy sofisticada que sea, lo puede terminar de dañar. No. Entonces en esto hay que tener claridad. Cuando la gente dice, yo quiero saber cuáles son las respiraciones, cuáles son los tipos de diques que hay que hacer, cómo son las meditaciones o los ejercicios físicos conectados con la apertura de los puntos, eso se da a la persona cuando la persona está en el nivel. Que se lo den a una persona que no está en el nivel, la va a perjudicar, porque el animal psíquico lo va a tomar para reforzar su falso sentido de superioridad, que es el núcleo de su falsa identidad. Entonces esto también está bueno saberlo, porque hay medios indirectos también, de querer forzar estas habitaciones, estos estados interiores. El enneagrama es muy valioso porque te va mostrando la secuencia evolutiva, te muestra la ciencia, todo un camino que fue recorrido por muchos y alcanzaron siguiendo esa secuencia. Y en esa secuencia hay todo un despertar interior, un acceso a realidades. La apertura de las diferentes funciones que ese corazón tiene. Inshallah. Bien, ya llevamos un tiempo acá. Si quieren, podemos abrir un espacio para preguntas, pueden hacer comentarios. A ver, aquí hay algunos. Está todo muy chico esto. Ahí podemos leerlo. A ver. Cristina, gracias por compartir esto. Me parece que la función de los taifas es distinta de lo que se habla en los chakras. Se podría decir que son realidades distintas en nosotros. Bien. A ver, el sistema de los chakras es un sistema muy diferente de este. Y les decía al principio, hay que tratar de conocer qué es del sistema de los chakras. Viene de experiencia directa de los practicantes del yoga y qué del sistema de los chakras viene de especulación. No me voy a meter ahí porque es un tema muy grande, simplemente les digo una cosa. Busquen de dónde vino la primera lámina donde se muestran el diseño de los 7 chakras con sus mandalas, sus animales simbólicos o de deidades, esas láminas que están en todos lados y que se han popularizado. Averigüen quién fue el primero que la elaboró, la construyó. Se van a llevar una sorpresa. Por eso está bueno saber esto. Y cuando se habla de chakras, pregúntenle a la persona, ¿qué experiencia tuviste con los chakras? ¿Quién tiene experiencia de los chakras? ¿Sí? El sistema de los chakras es de una naturaleza muy distinta al de las latifas. Pertenece a otro universo. No me quiero meter ahí porque lo que les pueda decir genera polémica. Sin embargo, hay un punto de contacto entre los dos sistemas. Y hasta ahí llego. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué dice acá? Uniéndome recién por acá, qué bueno que está grabado desde el principio. Bien. Esto lo dice Jorge. Después, Guillermo. Sí, se escucha bien, aunque en algún momento se cortó. Bueno, sí, eso normalmente pasa. Bueno, después hay agradecimientos de Miriam, Sonia, El Camino del Sufismo, que están en portugués. Y ahí estamos. Bueno, nada, no sé si alguien más quiere compartir, comentar algo. Si no, esta fue nuestra inauguración del canal de YouTube. A ver.
El cuerpo de piedad sería lo mismo que la bodhicitta o la mente de la compasión en el budismo tibetano. Mira, cuando uno va a conectar tradiciones, hacen falta muchos desarrollos para aclarar a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque si no es muy fácil caer en confusión. Entonces, implicaría un desarrollo de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpo de piedad, que tiene muchísimo. También la bodhicitta en el budismo es un tema también muy amplio y no solo se aplica a una sola área, sino que son muchas las áreas en las que se aplica. Pero bueno, lo que tú puedas encontrar de relación está muy bien. Está bueno cuando uno toma tradiciones, sumar y mantener un eje a través de la cual uno sube. Tratar de subir por varias a la vez, en general no lleva a ningún resultado, pero tomar una y desde esa posición, si uno siente que puede enriquecer desde otro lado, ese sumar está bueno, da. Bien, después aquí está Efecto Alma, que creo que es Umar Shibril o Shibril Umar. Querido, muchísimas gracias por vuestra ponencia. Me preguntaba si podrías profundizar en los colores de los Lataif. Mira, si el tema te interesa, yo lo cité en algún momento, hay varias obras de Henri Corbin, que fue el que más tradujo estas enseñanzas del persa al francés y después están en español. Una de las obras de él se llama El hombre de luz en el sufismo iraní, o en el sufismo iranio. Después hay otra que es Cuerpo espiritual y tierra celeste. Después ni qué hablar de la imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi o los 7 profetas de tu ser. Hay libros y artículos. De ahí puedes tomar cantidad. Básicamente, hay como dos formas en las cuales se tiende a entender esto. Una es como si uno dijera el espectro cromático. ¿Cuál es la luz? La luz que comprende todas las luces, esa es el nivel último. ¿Y cuál es la luz que comprende todas las luces? Y uno diría, y bueno, el blanco, bueno, justamente es al revés. La luz final es negra, porque es la única que no necesita soporte material para manifestarse. Por eso el nivel de Agfa es como cuando uno mira el cielo estrellado. ¿Qué hay en el fondo? Oscuridad. Pero porque hay tanta luz que lo material no la puede soportar. Uno de los niveles del paraíso es de color verde. Entonces, cuando se llega a ese nivel, ese cuerpo manifiesta el color verde. Y así. Bien. A ver. Es que aparece tan chico la fuente de... A ver si puedo agrandarlo con esto. Ahí está más grande. Vale. Cristina Latifa. ¿Alguna sugestión práctica para aplicar esta enseñanza de los Lataif? Bueno, justamente la palabra que usas de sugestión es la que hay que evitar. Lo primero de todo es la purificación. O sea, hay doctrinas, por ejemplo, las de Wali Allah sostienen que la divina presencia, cuando baja la materia, se oscurece. Entonces hay que purificar. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo purifico? ¿Cómo purificás? Tiene que crecer. El cuerpo tiene que crecer. Y eso es que uno tiene que desarrollar la fuerza de voluntad. O sea, cuando las pasiones físicas vienen, freno. Hay un freno que es represión y hay un freno que nos ayuda a crecer. Que lo decía Ali. Cuando puedes sostenerte y no cesa la pasión, aumenta el poder. Entonces ahí llega un tipo de inteligencia, de entendimiento. Bueno, me vienen a contarle muchas historias, no sé si vamos a hacerlo tan largo, pero les cuento algo y ya después, no sé si
Sí, seguimos, pero había una vez un grupo de discípulos que estaban tomados por algo que es muy típico del discípulo que está siguiendo a un maestro de los reales. Cuando un discípulo está ante la presencia de un maestro real, siente que ya siguió, que ya llegó. Y entonces empiezan los problemas. Porque no llegó. Llegó ante uno que llegó, pero él no llegó. Entonces empiezan los problemas, porque el ego de discípulo, el ego de buscador se queda ahí. Y entonces es ahí donde el maestro tiene que sacar el látigo y empezar a empujar al perro. Pero bueno, cuestión que es que cómo transformás al perro y lo tenés que amenazar. Entonces empiezan un montón de enseñanzas que son fuertes y que hay que saber entenderlas y que si no se saben entender generan lo opuesto de lo que quieren producir, que son la parte de las enseñanzas donde hay temas atemorizantes. Y estaban estos discípulos con esos temas atemorizantes, y es que qué pasa si morimos y el proceso no está terminado, dónde van nuestras almas, qué pasa si hay alma o no hay alma, y todas estas cuestiones. Y entonces llega el maestro y todos estaban con toda esta teoría que les estaba quemando la cabeza, y entonces el maestro entró, se sentó y se puso a hacer dhikr, se puso a recitar los nombres para que el nombrado se presente. Y fue loquísimo, esto fue loco, lo contaba esta gente, porque estaban en la casa de un devoto, estaban en la casa de uno de estos discípulos de este maestro, y este discípulo, que era especialmente intelectual y tenía, como todo intelectual, tenía mucho miedo, en en la casa de él, en el lugar donde estaban haciendo el dhikr, había un cuadro. Y en ese cuadro estaba dibujada una, una pintura muy conocida, que no sé si me voy a acordar bien, creo que era algo así como la escala de San Anselmo, algo así creo que se llama, no estoy seguro, pero es una escala donde hay una escalera, están la tierra al cielo, la escalera, y hay todos monjes subiendo. La cuestión es que cuando están por llegar arriba aparecen todos unos diablos con unos tridentes, los pinchan y van cayendo. Caen algunos abajo, caen en las tentaciones más bajas, los que ya son, digamos, peregrinos de hace tiempo, que están en el camino, están más arriba y arriba los pinchan y caen aún a punto de llegar. Entonces, y algunos llegan. Y los que están abajo ya están tomados como por los diablos, entonces aparece la tierra, el infierno y esto. Entonces, este otro siempre tenía miedo, el infierno, ¿qué pasa si quedaste muy tomado por el cuerpo material? Tu alma queda atrapada por la materialidad, no hay salida. Bueno, ese era una de sus miedos, su duda. Entonces, le había contagiado a todos los demás de esos temores y, eh, y estaban hablando de una cosa. Cuando llega el maestro estaban hablando de algo que es actual. Es que, no me acuerdo los nombres, pero creo que fue en 1980 y algo, en la década del 80, muere un maestro tibetano, un lama tibetano avanzado, que tenía escuela, tenía un montón de gente, Geshe algo, muere y anuncia dónde va a reencarnar. Entonces todos siguen las pautas para localizar al reencarnado, y el reencarnado, el lama reencarna en Granada, España, en una familia que es, el hombre es albañil y la mujer ayudaba en un templo budista. Y nada, localizan. Tienen toda una forma de saber cuando una persona puede a voluntad dirigir uno de estos cuerpos. Y en esta tradición está la transmigración, así que bueno. Entonces los lamas tibetanos se presentan a esta familia de Granada y le piden el niño. Y creo que se lo dan a los 5 años, me parece. Chequenlo, no me acuerdo bien los detalles, pero la idea ahora se las transmito. La cuestión es que se lo llevan de los 15 a los 18 años y lo entrenan fuerte. O sea, estaba 12 horas todos los días
meditando, estudiando en un monasterio tibetano. Hasta que este jovencito con 18 años dice, muchacho, todo bien, pero esto no es para mí, y se va. Y deja. Tuvo un ida y vuelta antes, porque decía que no tenía contacto con nadie, solamente, bueno, estuvo con la madre, después volvió, bueno, hubo todo un recorrido, pero la cuestión es que deja. Y se va joven y tal, se va a Ibiza, qué sé yo. Nada, al día de hoy tiene 40 años y acepta esta cuestión del ama reencarnado, pero bueno, ve que esto a él le hizo daño. Sin embargo, enseña budismo. Entonces, miren qué fuerte. Si uno toma esto, el sufismo, esto no se toma así, se toma de otra manera. Pero qué fuerte, si esto es así, como lo están contando, que una persona llega a un grado evolutivo en el cual es líder de otros, funda monasterios, hay un montón de gente que lo sigue, quiere continuar su evolución y cae. Si es que cayó, si es así, vamos a suponerlo que fuera así. Entonces, acá no hay tinta media. O vas hasta el final, o alcanzás algo permanente, o no lográs nada. Y llega este maestro. Estaban todos con toda esta historieta. Llega este maestro. Y empieza. Empieza con el Díker. Empieza con el Díker, empieza con el Díker. Claro, un maestro que tenía poder espiritual. Y la divina presencia bajó. Y los que estaban en el lugar vieron que el cuadro ese cambió la forma. Los demonios quedaron todos encerrados como una especie de celda, o sea, la figura cambió. Y todos estos monjes que estaban cayendo, aparece uno de arriba, un anciano con barba, de arriba con una soga, que los está elevando a todos. Es decir, marca la importancia de que sin la conexión con un maestro liberado no salís. Y una práctica seria, en conexión con alguien que tenga la realidad. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Inshallah, podemos, el tema de las latifas fue un poco mi presentación, un poco caótica, pero ya en otra vuelta podemos profundizarlo un poquito más. Preferí que fuera algo, digamos, menos teórico, de menos desarrollos así, porque cuando uno se pone a estudiar el sistema de Wali Alá y otros, da para teorizar mucho, pero preferí que fuera algo más del conocimiento empírico de los que están en posesión de estas realidades. Bueno, assalamu alaikum. Bendiciones para todos. Gracias por participar.